Pues muy buen día, tarde, noche, o sea, según el horario en que estén viendo esto. Hoy queremos compartir con ustedes una breve charla, pero de un tema muy interesante. Déjenme decir como antecedente que hace poco platicaba con un empresario con quien trabajo mucho y que es una persona que yo admiro mucho. Y me preguntaba él que este año, ¿no? ¿Cuáles eran mis objetivos y metas? Y me atreví a decirle que yo quería trabajar este año mucho el tema de terapia. Quería trabajar en resolver cosas internas que me interesan mucho, ¿no? Y entonces él me dijo, eso yo no lo había pensado, me llama la atención. Porque fíjate que últimamente, sobre todo porque el año pasado tuve mucho éxito, de pronto me he estado preguntando, ¿y cuál es el sentido de todo esto? ¿No? Y estoy así como que, bueno, ok, el éxito, pero ¿para qué? ¿No? ¿Y de qué se trata la vida? ¿Y para quién lo estoy haciendo? Y me entró así como el tema de que, pues un día me voy a morir y entonces, ¿cuál es el sentido de este esfuerzo? Y si de verdad me apasiona y cómo voy a afectar a mi familia y todo. Y yo le dije, oye, pues bienvenido al club de los existencialistas, qué gusto, ajá, qué gusto que ya te pegó ese virus, porque además normalmente a la gente que está muy orientada a la acción y a los resultados, como que no les va esto de la introspección. Entonces, cuando Fer, aquí presente, me propuso que platicáramos con Salvador de un tema, ¿no? Que es el vacío existencial, dije, bienvenido. Ese tema se va a poner muy sabroso y creo que a todos nos va a aportar mucho. Entonces, bueno, Fer, no sé si tú quieras hacer otra presentación y le damos de lleno la conversación a Salvador. Pues nada más me gustaría, a manera de presentar a nuestro docente de hoy, un poquito de su reseña. Venga. Él, pues básicamente tiene más de 30 años en esto de cuestiones terapéuticas y de estudios. Es licenciado en psicología, tiene una maestría en desarrollo humano, tiene una maestría en filosofía, tiene varios diplomados en psicología transpersonal, miles de horas de terapia, miles de horas de clase. Es docente de filosofía de la educación, investigación cognitiva, es grafólogo, músico, psicoterapia existencialista, etcétera. Entonces, a fin de cuentas, es una persona que estoy convencido que es, además de ser gran amigo y ser humano, tiene las tablas para abordar este tema desde un aspecto tanto teórico como práctico. Entonces, pues sin más, para no entretener al foro, yo creo que le damos la palabra a Salvador, si estás de acuerdo, Cuau. Sí, totalmente. Adelante, Salvador. Y muchas gracias por estar con nosotros y platicar de este tema. Pues muchísimas gracias por la invitación. Fíjate que, Pau, retomando un poquito tu introducción, cuando dices que te gustaría abordar en este año las incidencias que ocurren en el ámbito llamado terapia, y lo bautizo psicoterapia, es entrar a las profundidades del alma, entrar justamente en aquellos espacios que generalmente están anegados a nuestra comprensión y evidentemente a la conciencia, y que en mucho lo que ocurre ahí determina nuestras decisiones y determina también, digamos, el universo en el cual nosotros nos movemos en cuanto a comprensión del mismo. Y evidentemente que cuando tú haces la referencia, y me encanta a partir de tus palabras porque creo que han sido muy prudentes y muy atinadas, que cuando tú haces la referencia pasando del plano psicoterapéutico a un plano más abstracto, que es el filosófico, eso nos da a entender que incluso esto puede ir más allá del curar heridas, que es donde mucha gente anda, ¿no? Que es que las heridas del pasado, que mi mamá no me trató bien, que reprobé un año de la primaria, etcétera, lo que mis amigos se burlaban de mí por feo, etcétera. Sino que desde una perspectiva, déjalo digo de esta manera, más fundante, más honda, más profunda, concreto, más ontológica, la gran crisis del ser humano contemporáneo es justamente esa, sentirse que está nadando en el vacío, propiamente en la nada. Y esto genera dentro del ámbito de la psicología una constante que generalmente hemos denominado depresión, que es resultado de toda esta crisis. Pero para llegar a eso necesitamos, para la comprensión de este punto, vamos a tener que analizar algunos eventos de cómo este vacío genera depresión
y de qué manera podemos intervenir tanto para llenar el vacío como para disminuir la carga depresiva en las personas. Fíjate, Cuau y Fer, que una de las frases favoritas de las jóvenes generaciones, hablo desde los millennials para acá, de los treintones para acá, a los jóvenes más jóvenes, es yo no pedí nacer. Y me llama mucho la atención porque están, pienso yo, intentando decir que les duele vivir, que el vivir no es necesariamente apetecible. Y si consideramos que la tasa de suicidios ha alcanzado a los jóvenes y a los adolescentes, y en alguna medida a los niños, alejándose de los conceptos tradicionales de que solamente era para gente en edad postjubilatoria, podemos entender que el vacío existencial, entendido de esta manera como la falta de un sentido para la vida, pues evidentemente es un fenómeno que se ha masificado. Se ha masificado, o sea, ya no solamente algunas personas en concreto, en lo particular, eh, personajes que podemos identificar, quienes están padeciendo esta situación, sino que propiamente se ha convertido en un padecimiento de nuestros días. Bien. Pero ¿cómo es, uno, qué es el vacío existencial y cómo se configura? Yo creo que podemos entender para partir de ahí. Bueno, voy a partir desde un poquito antes. Dice Martin Heidegger que el ser humano tiene la propensión a sentir que fue arrojado al mundo, como que nadie nos avisó, ¿verdad? De repente, Cuau, te pones ahí en una familia, en una sociedad, con un determinado color de piel, ojos, etcétera, y vas a tener que aprender a pertenecer a un sistema en el cual no solamente tienes que sobrevivir, sino también adaptarte si quieres permanecer en el ámbito de lo que es lo cotidiano. Bien. Eh, justamente eh, la, la gran tarea que tenemos los seres humanos cuando empezamos a tener noción de las cosas es tratar de entender al mundo en toda su complejidad. Pero me quedo corto, no es entender, es comprender, esto es, rescatar el sentido esencial de los fenómenos, de las cosas, de las circunstancias. Y eso evidentemente nos remite a nosotros mismos. Fíjate, Clau, que esto no es nuevo, ¿eh? Cuando allá los filósofos de la naturaleza en la antigua Grecia, Anaxágoras, Anaximandro, eh, Tales de Mileto, el mismo Heráclito, filosofaban tanto sobre la naturaleza. De repente, en el templo de Apolo de la ciudad de Delfos, está la inscripción: primero, conócete a ti mismo. Esto es, eh, en este advenir de las cosas en las cuales tenemos que acostumbrarnos, verlas, eh, pulirlas, comprenderlas, entenderlas, al final de todo este ejercicio de comprensión, de rescatar los significados inherentes, nos ponemos a nosotros mismos como eje fundamental de todo este ejercicio de comprensión, que nos lleva a las grandes preguntas que desde la visión, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, del que ya hemos hablado, Fer y yo, son las llamadas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué hago aquí? ¿Verdaderamente existe la felicidad? Y si existe, ¿cómo llegar a ella? Frank decía, ¿cuál es el sentido del dolor? Y vamos a preguntas secundarias: ¿por qué me casé con quien me casé? ¿Por qué tomé esta decisión de tener hijos, de elegir una determinada carrera, etcétera? Y fíjate, Cuau, que nos vamos a considerar, por lo tanto, que gran parte de las respuestas para estas preguntas, fíjate, aquí viene la cuestión del vacío, no las hemos podido contestar, ¿sí? Como que no tengo la suficiente información coherente, consistente, fáctica, que yo pueda amalgamar de tal manera que puedo por fin decir, ya entendí, me cayó el 20. Y justamente mientras yo, como ser humano, no pueda identificar las propuestas que posibilitan la oportunidad de generar respuestas auténticas, voy a permanecer
en el vacío, en ese porqué de la existencia. Y retomo una de las preguntas que hice, ¿no? ¿Puedo, ¿puedo llegar a ser feliz? En la película llamada El abogado del diablo con Keanu Reeves, incluso el que la hace del diablo, que es ¿cómo se llama este actor? No italiano, bueno, el que la hace del Al diablo. Pacino. Al Pacino, gracias, pero Al Pacino dice, el bastardo de allá arriba, pues evidentemente refiriéndose a Dios, se está divirtiendo con nosotros. Nos ve retorcernos como gusanos en un sartén. Como que si el sufrimiento humano producido por no darle sentido al dolor que implica la cotidianidad, o sea, ajustarse al estilo de vida de cualquier persona en cualquier tiempo, fuera motivo de la herida de cualquiera. Así lo podemos poder considerar. Este vacío, desde el punto de vista estrictamente psicológico, para pasar del plano filosófico al psicológico, nos habla de una pérdida de una visión de realidad personal. O sea, ¿quién soy? Ahora nos repetimos a la primera pregunta. Cuando no tenemos la suficiente materia para configurar un esquema que me permita interpretarme a mí mismo o reinterpretarme, la pregunta persiste y no logro desarrollar una identidad personal. Los estudiosos de la posmodernidad, por ejemplo, entre ellos Habermas, dicen que uno de los grandes problemas de la sociedad contemporánea, fíjate bien, Fer, y es un gran problema, yo digo que es un gran problema. Olvídate de las medidas de Trump. No, 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 eso no son problemas. No, no, no. El gran problema de toda la humanidad es no tener identidad, no poder hablar de mí en términos nítidos, en términos concretos, en términos sustanciales. Estamos viviendo, decía José María Mardones, una época de fragmentación, un yo dividido, un yo desajustado. Evidentemente, cuando el yo, por lo tanto, no logra configurarse, no logra presentarse ante mis propios ojos como materia esencialista que domine las distintas áreas de mi existencia, cuando el yo es un yo derrucido, proclive a desintegrarse, por lo tanto, genera un gran solar que tendría que ser aprovechado por su proyección, por su expansión, por la generación de cosas que hablaran de mí. Y sin embargo, todo ese vacío, toda esa área donde mi yo no logra cubrir, justamente es un yo fenoménico que traducimos filosóficamente en un vacío existencial. Estas áreas anegadas del ser, en base a que no hay una comprensión, en base a que no hay un rescate de las esencias, dijéramos en términos de Aristóteles, de rescatar lo que es esencialmente sustantivo, nos hace, dijera Heidegger, estar peleados con el mundo, con la vida, con la existencia. Y Claro. por lo tanto tenemos un conflicto, nuestro principal conflicto, retomo otra vez a Frank, nuestro conflicto no es una sexualidad reprimida, decía Frank, aludiendo a Freud, Freud. ni una agresión retenida, perdón. Ajá. No, 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 Ok, decía aludiendo a Freud, ¿no? Que de alguna manera nos había enseñado que todos nuestros problemas eran sexuales. Entonces dice, no, no, por ahí no. sí, sí, sí. Se convierte como una especie de doctrina. Ujú. Se entiende y podemos moderadamente aludir a él para explicar muchos detalles de la conducta desajustada. Pero decía Frank, creo que en psicoterapia y existencialismo, decía, nuestro principal conflicto es ontológico. Es un problema de propósito de vida, es un problema de sentido. ¿Por qué? Porque antes de ser seres biológicos, seres que sienten la pulsión biológica de la sexualidad o de la agresión, somos seres que están buscando incesantemente la razón de su existir. A lo que Frank le llama a esta movilización de los recursos de ser para buscar su sentido de vida, le llama voluntad de sentido. En realidad, Cuau y Fer, nadie quiere morir per se. Ujú. Estamos acostumbrados a vivir.
con todo y que no tengamos las grandes respuestas a las grandes preguntas existenciales, no nos rajamos, estamos buscando aquí, en un amor En plaza. que no nos corresponde, Ujú. en un equipo de fútbol que es muy perdedor, en la droga, en el alcohol, en el teléfono, algo que nos sujete al mundo, algo que nos sujete a la vida. Y evidentemente se genera una determinada adicción, que eso es harina de otro costal. Por lo tanto, el carecer, digamos, de elementos que probabilicen la oportunidad de que yo descubra y asuma el sentido de la vida, el carecer de ello, evidentemente me genera, ahora sí retoma Kierkegaard, la angustia existencial. Porque tanto Kierkegaard como Heidegger dice, ¿cómo justifico mi existencia? El mismo Heidegger dice que nacemos para morir. Mm. Desde el primer día que nacemos, ya estamos muriendo. Y dice también, y entre mi nacer y mi morir hay un lapso de tiempo que tengo que estar justificando constantemente. Por eso inventamos la cotidianidad, lo que pasa en el día a día. Desde levantarme a las 6 de la mañana, bañarme, hacerme un jugo de naranja, hacer mi sándwich, ir a buscar el camión para trabajar, pasar de 8 a 12 horas trabajando, regresar en la noche, cenar, ver un rato de televisión, pum, y ya se acabó el día. Y esto por más de 30 años, 40 años, Ujú. hasta que me jubile. Y luego la persona de edad jubilatoria dice, Ujú. ¿y esto para qué? Claro. ¿Cuál fue el sentido de todo esto? Bien, no quiero, mira, hay mucha materia para platicar de esto, Sí, pero quiero dim- adelante, adelante, dime y ahorita te voy a hacer una pregunta. adelante. Bueno, deja concluir este concepto y con todo gusto me va a Ujú. encantar escuchar tu pregunta. Este se llama vaciamiento del ser. Es no comprender, no generar la significación suficiente para todos los elementos que constituyen la cotidianidad. Es vivir superficialmente, muy dispuesto a lo hedonista, muy dispuesto a las cosas materiales, muy dispuesto a los apegos, pero no vivir con sustancia. Aquí la pregunta es, ¿hay posibilidad de otra cosa? Y Ujú. ahorita la contesto una vez que de entrada a lo que tú tengas que inquirir. ¿Qué preguntarme, Pabucho? Pues fíjate, creo que Adelante. se conecta mucho. Primero quiero ver si te estoy entendiendo. Eh, ¿Se puede vivir, eh, voy a usar la palabra neutralizado? Es decir, se puede pasar por aquí, sin preguntarnos cosas, sin cuestionar nada, meramente sobreviviendo. Entonces hay muchas personas que están en ese mecanismo donde, pues a mí no me queda claro nada, ni me interesa que me quede claro. Lo único que espero, pues es la siguiente quincena y lo único que espero es que esto continúe, ¿no? Va. Ok. Eh, por otro lado, de pronto yo me puedo preguntar sobre la naturaleza de la realidad y ahí entran todas estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi origen? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata esto? ¿Se puede ser feliz? Y también me puedo preguntar sobre la naturaleza de mi propio ser. Y resulta que preguntar sobre lo que hay allá adentro y lo que hay allá afuera, pues es igual de vasto y de interesante. Pero, nada más donde quiero ver si te entendí muy bien es, estas preguntas sobre la realidad y sobre la felicidad se siguen haciendo. Y aún así no tenemos una respuesta final y sin embargo es valioso hacernos esas preguntas. En ese mismo sentido, el preguntarme quién soy y qué podría en algún momento convertirse en una identidad clara, presente, tampoco tiene una respuesta final, pero es valioso estarlo buscando. Entonces, lo que yo te Ujú. estoy entendiendo es que el vacío existencial no necesariamente es algo para padecer. En un momento dado puede ser muy interesante aceptar la posibilidad de que estas preguntas sobre la vida y sobre mí no tienen una respuesta final y que por el contrario, eso es lo sabroso de esas preguntas. Eso es a lo que estoy invitado a decir, wow, qué padre. Perfecto, perfecto, Una, vamos bien. una persona que ya trabajó en psicoterapia por un buen tiempo no necesariamente va a estar feliz 24 horas. Posiblemente va a estar en contacto con sus emociones y sus emociones serán de todo tipo y ha asumido la posibilidad de que justamente no hay una respuesta final,
sino que la Ujú. vida se trata de mantenerse en esa expectativa, ¿no? En ese saber que incluso aún con mi historia, el día que se presenta hoy es nuevo, ¿no? Y que Ok, puedo lo aprender a inédito. verlo así. Sí, Más o lo menos por inédito. ahí va la idea. Fíjate que sí, porque al final de cuentas la gran aventura del ser humano es lograr la total comprensión de su propia persona. Y la felicidad, entendiendo que posiblemente existe, se logra en virtud de fincar sobre la realidad de lo que yo soy todas mis posibilidades. Bien. Pero ahorita, bueno, este te digo que da pie para mucho. Sí, no, no, y Bien. aparte ahorita nomás queremos que la gente se pregunte sobre estos temas, lo piense, y los vamos a invitar a un curso maravilloso que tú vas a estar impartiendo y que justamente tiene que ver con filosofía y psicología, ¿no? Cómo estas dos Exactamente. cosas se La historia engranan. del alma. Sí, no, suena maravilloso, pero queríamos, uno, Sí. demostrarles que había una cosa que a todos les puede apetecer y dos, pues que te conocieran. Ok, sí, fíjate. La otra pregunta es si existe la felicidad, por lo tanto, si existe, pues puede ser que mi vida tenga un sentido. Si no existe, pues Claro. ¿para qué vivir? ¿Verdad? Me acuerdo de la novela esta de la náusea de Jean-Paul Sartre, escrita en los años, creo que principio de los 30, que hace deja como el panorama de que entre vivir y no vivir es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Así que bienvenido al suicidio si es que es necesario. Evidentemente, desde la perspectiva de Frank, dice no, porque hay una voluntad de sentido. Hasta una cucaracha quiere vivir cuando uno que la quiere pisar, parte carrera. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la vida. Decía el obispo Ockham, yo voy a parafrasear, decía, si no existe Dios, al menos habría que inventarlo, ¿sí? O no recuerdo si era Voltaire, bueno, en fin, pero la frase ahí queda. Si no existe Dios, hay que inventarlo. Déjame lo traduzco en términos de lo que nos ocupa. Si no existe la felicidad, al menos hay que luchar por generarla, por producirla. Bien, ok. Entendiendo de que es posible generar andamios que nos permitan llegar a determinados niveles de plenitud humana, podemos interponer la aclaración de que la plenitud de sentirme pleno tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento humano, el desarrollo de mis capacidades, de mis talentos, que son características, notas fundamentales que constituyen mi yo personal. Ujú. Luego, entonces, la felicidad solamente es alcanzable en la medida en que la persona desarrolle sus talentos y capacidades personales de tal manera que a través de ello satisfagan, satisfagan necesidades ontológicas, necesidades que tienen que ver con la fundación de su ser. Por lo tanto, sí estamos llamados a ser felices y los instrumentos para lograr esta plenitud tendrían que estar, uno, situados en el autoconocimiento personal, Ok. en el apercibimiento de los recursos personales que yo tengo y sobre todo en tomar la decisión de de luchar para ello. Aquí retomo algunos puntos. Ok. Si la sociedad contemporánea, así, si en estos tiempos, donde todo se relativiza, donde hay una gran cantidad de ideologías, de maneras de pensar, que vivimos un globalismo, etcétera, este, nos perdemos de vista. Siento que estamos así como en una mira, ¿no? Así como Júpiter, cuando uno la ve en un microscopio, se te va la noción de yo, se te va. Me parece que este incentivo que se da a partir de la voluntad de sentido que menciona Frank, viene a ser la única manera de luchar contra lo que es un síntoma claro de la soledad existencial, que es el aburrimiento. Mm. O sea, aguas con que yo me empiece a aburrir de la vida, aguas con que me empiece a aburrir de la forma como vivo, aguas que ya nada me emocione. Cuidado con que pierda yo sensibilidad, porque es la antesala, Cuauhtémoc y Fer, de la depresión. Ujú. Y la depresión es la traducción psicológica de lo que en filosofía se llama soledad existencial. ¿Qué es Claro. la soledad existencial? No hay nada, no hay nadie más, ni siquiera estoy yo. Fíjate, ¿Sí? me gustaría, para cerrar,
proponerte un caso, porque creo que se conecta bien a todo esto que estás diciendo. Tengo una gran amiga que por mucho tiempo ha tomado muchos de los cursos que nosotros ofrecemos y así, y de pronto me dice, fíjate que te pedí acceso a tal curso, te pedí acceso a esto y no lo estoy usando, no me estoy metiendo, Ok. no lo estoy aprovechando. Entonces me dice, no sé qué me pasa, si siempre he sido fan de aprender y de estar, pero no. Entonces yo le dije, ok, por ejemplo, el curso de programación neurolingüística que te metiste, ¿ese para qué lo querías usar? Y me contestó, pues para mi trabajo, para poder tener más herramientas de comunicación. Entonces yo le respondí, me suena a la respuesta más genérica que haya escuchado y creo que ahí está la clave, piénsale tantito. Creo que ahí es donde estoy viendo que está el detalle, como que cuando decimos, ya sabes, hay que hacer ejercicio para estar bien. ¿Qué clase de respuesta es esa, no? Si eso le aplicaría al que sea y en cualquier momento y no a lo que realmente mi corazón anhela. Ujú. Entonces, te das cuenta que hoy que todos tienen acceso a la información, a YouTube, a indagar algo, a meterse, curiosamente la gente cada vez tiene menos interés y menos curiosidad. ¿Sientes que se conecta justo con esto que nos estás compartiendo? Como que hay un desencanto generalizado, Eso. una desilusión. Fíjate, en términos de psicología, ¿cuál es el principal motor del desenamoramiento? Yo amo a una persona, ¿sí? Pero la persona en alguna medida hace o dice cosas que a mí me desencantan. Y cuando me desencantan, la bajo del pedestal y evidentemente la dejo de amar, la voy dejando de querer. Claro. Creo que puede aplicarse al concepto que tú estás mencionando. Me desencanta vivir, me desencanta todo lo que estoy haciendo, me estoy aburriendo. Ya a nada le encuentro sentido. Bien. Bueno, dejo poner un poquito en contexto de lo que yo quiero trabajar con la gente que se anime a Ajá. trabajar estas cuestiones posmodernas. Uno, es abrir el espacio para la reflexión, que es repensar las cosas, pero pensarlas no en cuanto a repetición, sino aumentar nuestro sentido de ver en profundidad, de ir a los rasgos esenciales de la vida, de las circunstancias, de las personas, penetrar, mirar como cuando hay un agua, te pones unos visores de buzo, lo que hay abajo del agua, mirar en profundidad, no quedarme con las cosas superficiales para encontrar otra lógica, otra manera de interpretar las cosas y ver que verdaderamente hay opciones de escapar de esta situación penosa en la que estoy viviendo. Un segundo momento es, a partir de este mirar, iniciar un camino, como tú lo dijiste hace rato, Pau, de Ujú. introspección, meterme con mi dolor, con mis tentaciones, con mis angustias, con mi sentimiento de soledad, con el sentimiento de profanación de lo querido, meterme con todas mis contradicciones. Yo hablaba con Fernando, meterme en mi infierno personal como Virgilio llevó a Dante de las orejas, véngase, canijo, a que vea todo lo que no quiere ver. Bien. Y una vez que penetro en este interior, y más allá del fango, de ese lodo que hay, lodo existencial, de toda esa basura existencial, de todo ese excremento existencial, verme a mí mismo, ahí todo enflaquecido, llagado, opaco, pero al final de cuentas ahí estoy. Y justo ahí, déjalo digo así, cuando me reencuentro con mi ser esencial, por fin estoy empezando a vivir. Por fin sé que al menos el sentido de la vida es sentir la vida, vivir la vida, sentirme como un ser viviente, un viviente, decía Schillenberg. Y a partir de entonces, a partir de ello, empezar a reestructurar mi mundo interior y mi mundo exterior. Yo quiero proponer, Fer, tres herramientas fundamentales en el campo de la psicofilosofía y que tienen que ver con la doctrina que nos habla de la conciencia, de la toma de decisiones, de las opciones, de los horizontes, que es la fenomenología. Es escarbar la estructura interna de la persona. Tiene que ver, Pau, con la posibilidad de darle respuestas, ahora sí concretas a las preguntas existenciales, sobre la libertad, sobre la muerte, sobre el sentido de la vida, sobre lo existencial,
Ujú. Y lo vamos a hacer desde el existencialismo, sobre todo el existencialismo sartreano, aquel que empezó a hacer un boom a partir de la posguerra en el 45. Y por último, para tener instrumentos que nos permitan ejercer una comprensión de las cosas en toda su vastedad, la hermenéutica, sobre todo la hermenéutica de Gadamer y de Ricoeur, que nos permiten ir al detalle, precisar y no equivocarnos en nuestra percepción de las cosas. Es lo que yo pretendo. Y creo yo que a partir de la implementación personal de estos instrumentos, vamos a tener mucho más opciones, nuestras decisiones van a estar más fundamentadas y las vamos a tomar sin miedo a equivocarnos y vamos, decía Rogers, a tener la posibilidad de vivir una vida más efectiva y por fin saber que de veras estamos viviendo con propósito, con realismo y con posibilidad de trascender. Bueno, hasta ahí llega mi No, comentario sí, sí. breve. Y muy ad hoc porque lo que me estás diciendo en pocas palabras es que justamente este tipo de situaciones que pasa a esta persona que yo te comentaba, que de pronto iba con la misma inercia que ya tiene de muchos años, aprendiendo, 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 pero de pronto, no sabe cuándo, ¡pup!, se le desconectó con el origen, ¿no? Con el anhelo original. Y que en vez de seguir en esa misma ruta, como si nos volviéramos a conectar con la fuente, simplemente avanzando mecánicamente, lo que tú nos sugieres es un giro y decir, a ver, primero me tengo que regresar a lo que por alguna razón no estoy queriendo ver y en ese echarme un clavado a mi interior, seguramente me voy a topar con cosas olvidadas, con cosas enmohecidas, con cosas que a lo mejor no me parece que tengan mucho sentido, pero es justo detrás de ellas que voy a empezar a encontrar las grandes respuestas a las inquietudes de mi Exacto, vida. exacto. Lo Ahí están las cual respuestas. me podría volver a llevar a la actividad que me gustaba originalmente, que era aprender mucho, pero otra vez conectada de sentido, ¿no? Otra Ah, vez claro. como reconstituida. Y para ello, pues estas herramientas que nos comentas. Entonces, me encanta, porque lo importante de esta conversación es ver cómo estos temas resultan también prácticos, ¿no? No solo Exactamente. resultan interesantes, porque a los que Son nos gusta vitales. pensar, pues nos gusta pensar, ¿no? El mero acto de pensar ya nos Ujú. parece que valió la pena, pero es interesante cuando además descubrimos que de esto podemos sacar una utilidad. Bueno, pues amigos, quiero decirles que tenemos un grupo de informes de esta propuesta que ya viene, que ya va a empezar. Déjenme compartirles un momentito mi pantalla. Va a iniciar este diplomado en psicofilosofía de la experiencia humana. La idea es que es en línea, pueden estar en cualquier parte del mundo e integrarse a lo que les vamos a proponer. Es los lunes, las clases serían los lunes a las 7:30 de la noche y empezaríamos en principio el 3 de febrero, digamos la clase de bienvenida. Insisto, en el grupo de WhatsApp les compartimos de nuevo esta información con mucho gusto para que sepan de qué se trata exactamente, ¿no? Cuál es la finalidad de este curso, a quién está dirigido, que puede ser tanto a personas que nos gusta pensar así per se en general, como a psicoterapeutas, coaches, consultores o cualquier persona que esté intentando resolver las grandes inquietudes de su vida. Y bueno, por acá tenemos un temario que está bastante definido y que con ello pueden ver de qué van a ir tratando cada módulo. Entonces, Salvador, te agradecemos mucho que hayas encontrado este espacio en tu agenda porque andábamos ahí malabareando de cómo podíamos coincidir los tres. Y Fer, no sé si tú quieras añadir algo al respecto. Pues sí, nada más comentarles que este abordamiento es totalmente enfocado para cualquier tipo de persona, para su autoconocimiento y superación personal, así como más todavía gente que trata con gente al servicio, Claro. terapeutas, líderes, gente que está en contacto desde anexos, desde cualquier tipo de coaching, psicólogos, filósofos, etcétera, ¿no? Y es tratar de rescatar todo lo que, de dónde se formaron todos los cimientos, incluso de la psicología humanista, ¿no? De que es Mm. el existencialismo desde la filosofía, que sigue aplicando y que todavía estamos ahorita muy latentes
tal cual, en esta búsqueda de sentido, y creo que todavía va a cobrar más importancia para todos. Ujú. Entonces es una buena alternativa por ahí aprender y reflexionar sobre esto. Sí, totalmente, totalmente de lo que eh, mencionaste hace ratito, Salvador, las generaciones. Y vemos que el posmodernismo y el desarrollo tecnológico sin conciencia, uff, está metiendo en un broncononón a nuestros hijos, a los que serán nuestros nietos, porque si antes era confusa la vida, pues ahora se vuelve más, ¿no? Más Entonces, confuso. la idea es que esto sea muy aplicable, muy práctico. Quienes, por ejemplo, tenemos el gusto de hacer terapia, que nos gusta entrar a terapia, pues también entender cuál es el trasfondo detrás de lo que estamos haciendo. Porque la terapia es difícil verla solo utilitariamente, ¿no? Solo como, pues es que lo que quiero es hablar en público y me dan miedo, entonces voy a ir a terapia para poder hablar en público. Bueno, está bien, ese es un caso muy práctico, pero más interesante es como resignificar tu historia, comprenderla, fortalecerla, tener un aprendizaje de vida, ¿no? Que se vuelva un estilo de vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Fernando. Les recuerdo que todos los datos y todas las preguntas que tengan las responderemos en este grupo de informes. Ya les pasé la información allá y pues les deseamos que tengan un gran día. Cuídense todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.